Buenas tardes, no sé si me, se ve, me ven por ahí. Sí, estimado, podemos verlo. Bien, en primer lugar, el agradecimiento a la invitación que me habían ofrecido para poder, digamos, compartir a unos temas del área contable y financiera, ¿no? Yo quería realizar, en primer lugar, el agradecimiento eh, y un poco bueno, ahí he visto justamente que hay varios colegas míos de ahí de San Marcos también que están como expositores. Y bueno, este es un evento indudablemente de alcance internacional. Hay expositores, bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora representante de España, ¿no? Y tenemos también de Colombia, de México y otros. Entonces, queríamos compartir, como digo, estos temas del área financiera, mi especialidad básicamente, yo también soy auditor, y para complementar un poco, porque la primera charla ha sido con respecto a la información no financiera, esta charla que vamos a tener tiene que ver con el fundamento que es la información financiera, ¿no? Información contable y financiera y la relación que tiene ¿con qué? Con la gestión financiera. Sabemos nosotros de que las finanzas ocupa pues un papel importante en la formación y gestión del contador. Es fundamental. Todos los cambios que se están realizando actualmente en las normas contables requieren pues un conocimiento de finanzas no solamente, digamos, básico, sino en algunos casos avanzado, ¿no? Entran pues una serie de términos, de operaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver todo con los instrumentos derivados, los riesgos financieros. Entonces, eso hace de que se requiera, pues, tener esa base bastante razonable en lo que es la gestión financiera. Entonces, el objetivo de esta charla, esta conferencia, es relacionar justamente la información contable a través de los estados financieros con la gestión financiera, ¿no? Y en lo que es la información contable, fundamentalmente centrado en uno de los estados financieros, ¿no? Que es el estado de flujo efectivo. Y en lo que respecta a la gestión financiera, básicamente a la gestión de corto plazo, que es la liquidez, básicamente, ¿no? Un poco tiene que ver más con el día a día de la gestión de las empresas, ¿no? Entonces, vamos a pasar, digamos, a compartir esta presentación que tenemos aquí para poder abordar el tema ¿no? Que nos ha convocado, que es justamente la información contable y la gestión financiera, ¿no? Como sabemos, eh, la información contable expresada a través de los estados financieros fundamentalmente debe ser utilizado ¿para qué? Para tomar decisiones. Para tomar decisiones, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, lo que ocurre en la práctica es que en muchos casos se toma la información contable, pero para cumplimientos normativos, ¿no? Solamente normativos y para impuestos, pero eso no debe ser el objetivo principal de los estados financieros, ¿no? Sino aprovechar, digamos, la información contable para poder tomar decisiones, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Y eso aquí es justamente el objetivo de esta charla, ¿no? Como sabemos, el propósito pues, de la contabilidad es dar información, y como decíamos, para tomar decisiones sobre el proceso operativo de la empresa, sobre las operaciones de la empresa, ¿no? Que son operativas. Entonces tenemos que hay un papel importante de la contabilidad, ¿no? Debe dar valor agregado. Ese valor agregado, ¿quién lo debe dar? Bueno, básicamente, pues el contador, que es el que elabora los estados financieros. Y ese valor agregado le debe permitir, digamos, a la gerencia de la empresa poder tomar decisiones para tratar de mejorar
de avanzar, detectar algunas debilidades que se puede haber tenido en la gestión y hacer los correctivos pues, que se requieren, ¿no? Entonces, podríamos considerar que hay tres tipos de información contable, ¿no? La contabilidad financiera, la contabilidad gerencial y la contabilidad tributaria, ¿no? Es una calificación que encontramos ahí en una, ¿no? Que a algunos no les gusta, pero tratar un poco de diferenciar, ¿no es cierto?, esta información. La contabilidad financiera es la contabilidad que la empresa elabora para fuera de la empresa, ¿no? Para los llamados stakeholders, los acreedores, los inversionistas, eh, eh, también la gerencia, para todos aquellos que están fuera de la empresa, ¿no? Y esa contabilidad financiera se basa en normas contables, se basa en las normas de contabilidad, ¿no? La NIC-NIF, tiene como fundamento. Y esa información es la que es auditada, es la que el auditor externo es la que va a evaluar, ¿no es cierto?, si esa contabilidad ha sido, o esos estados financieros han sido elaborados cumpliendo con las normativas contables, ¿no? Con toda la NIC-NIF, de la contabilidad financiera. Tiene como fundamento las normas contables. La contabilidad gerencial básicamente es una información que se elabora para tomar decisiones. No se basa específicamente en normativas contables, sino la empresa elabora información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, una diferencia que podríamos establecer sería, por ejemplo, el flujo efectivo y el cash flow, ¿no? El flujo efectivo es un estado financiero que nos refleja la variación que ha sufrido el efectivo, que es el activo más líquido. El flujo efectivo es retroactivo. Hay una normativa contable que es la NIC 7 que nos indica cómo hay que presentar ese estado financiero. Actividad de operación, inversión, financiamiento, que hay que presentarlo, ¿no? Entonces sigue ese flujo efectivo, es un estado financiero que corresponde a la contabilidad financiera para fuera de la empresa, para los llamados stakeholders, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Y el cash flow, ¿no es cierto?, es una proyección de entradas y salidas de efectivo, ¿no? La empresa va a percibir en el futuro, ¿no?, en la semana siguiente, meses siguientes, y esa información corresponde a la contabilidad gerencial, porque no hay alguna norma contable que indique cómo hay que presentarlo, ¿no?, a diferencia del flujo efectivo. Entonces, la empresa va a elaborar esa información de acuerdo pues, a sus requerimientos, a su necesidad de información. Entonces, esa es la contabilidad gerencial. Ahí también está dentro de la contabilidad gerencial todo lo que es la información de los costos, la estructura de costos, costos para toma de decisiones. Están ahí, dentro de la contabilidad gerencial. Y tenemos la contabilidad tributaria, que básicamente es la que sigue pues, los ordenamientos de la política tributaria, la estructura tributaria que hay pues, en un país determinado. Entonces hay, por ejemplo, casos en los cuales hay gastos que son considerados financieramente, pero que tributariamente no son considerados, ¿no? Pues hay, como digo, que hay que diferenciar estos tres tipos pues, de información contable. La financiera, que basa en normas contables, la NIC-NIF, la gerencial, que básicamente es información para tomar decisiones, y la tributaria, que sigue, digamos, aspectos de la política tributaria pues, que está vigente pues, en un país. Entonces, lo que vamos a revisar en esta reunión es básicamente combinando contabilidad financiera, que es el flujo efectivo, con la parte, digamos, de la contabilidad gerencial, ¿no?, para poder tomar decisiones, ¿no? En este caso, en lo que respecta a la gestión del corto plazo, que es la liquidez, que es lo que vamos a revisar en esta oportunidad, ¿no? Entonces, como decíamos,
La empresa realiza la actividad económica, produce el proceso contable, se elabora por la inversión contable, el estado financiero y debe ser fundamentalmente para tomar decisiones. Entonces, lo que vamos a desarrollar se marca en esta área principal de las finanzas, porque la finanza tiene tres áreas principales. La finanza corporativa, la corporación, o llamado también finanzas empresariales, que tiene básicamente dos decisiones importantes. La decisión de financiamiento de la empresa, cómo se financia la empresa y dónde lo invierte, cómo lo está invirtiendo. Aquí ya estamos hablando de qué? De estado financiero. Decisión de financiamiento, que es el pasivo de patrimonio, y decisión de inversión, que es el activo. Entonces, lo que vamos a revisar es esta parte de las finanzas corporativas o empresariales, que tiene como sustento los estados financieros, las finanzas corporativas. Y además, tenemos las finanzas de los mercados y también los financieros, están los mercados financieros, los capitales, ¿no? Y están los intermediarios financieros, que son las entidades financieras, bancos, cajas municipales, rurales, intermediarios financieros, ¿no? Eso corresponde a las finanzas de los mercados e intermediarios financieros. Y tenemos las finanzas que se dedica a ver toda la parte de lo que son los inversionistas, las inversiones, ¿no? Y ahí está básicamente pues las tres áreas principales de las finanzas corporativas, ¿no? Y está la relación, justamente la intermediación que hay entre la empresa y los inversionistas. Están los mercados y los intermediarios, ¿no? Entonces lo que vamos a revisar es básicamente parte de las finanzas corporativas o empresariales, ¿no? Entonces, siendo más específico aquí, tenemos esta decisión de inversión y decisión de financiamiento, que está expresado a través del estado de situación financiera. El financiamiento, de financiamiento puede ser, ¿no es cierto?, de tercero, deuda o pasivo, y financiamiento con recurso propio, que es el patrimonio. Son las fuentes o alternativas pues, de financiamiento. Entonces, estas fuentes de financiamiento, ¿qué producen? Costo. Costo. Costo de la deuda y costo del patrimonio. Costo, ¿cierto? Entonces, y la combinación de los dos nos da el costo de capital por nuevo ponderado, o por sus siglas en inglés, el WACC. El WACC. Ya que hemos puesto la flecha en forma descendente, ¿por qué? Porque el objetivo de la decisión de financiamiento es reducir, ¿qué cosa? El costo de capital, el costo de financiamiento, para poder darle mayor valor a la empresa, ¿no? Y tenemos la decisión de inversión, que es el activo. La inversión es el activo. Y está la inversión entre inversión de corto plazo, que es el activo corriente, y la inversión no más permanente, que es el activo no corriente o activo fijo, ¿no? Entonces, la decisión de inversión que debe generar rentabilidad. Frente a la inversión, el ROI, que es la utilidad operativa, y el ROA, que es la utilidad neta, ¿no? Pero los dos deben generar rentabilidad. Entonces, un objetivo de la gestión financiera es aumentar la rentabilidad del activo o de la inversión y reducir el costo de capital. ¿Para qué? Para que se le pueda dar mayor valor a la empresa, ¿no? Mayor valor agregado o añadido. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, lo que vamos a desarrollar está enmarcado en esta parte de aquí, que son las finanzas pues, de corto plazo. Capital de trabajo, específicamente. Tenemos capital de trabajo, está el activo corriente, y está el pasivo corriente, que es la diferencia que se denomina capital de trabajo neto. Entonces, lo fundamental de las finanzas cooperativas son los estados financieros, ¿no? Finanza empresarial. Y los estados financieros tienen objetivos. Tienen básicamente 4 grandes objetivos. Uno es mostrar la situación financiera de la empresa, ¿no? Situación financiera. A través de la liquidez
que es la capacidad de pago de corto plazo, de la solvencia, que es la capacidad de pago total, y la estructura de financiamiento o financiera, ¿no? Esto lo visualizamos en el balance general o estado de situación financiera, que nos muestra qué cosa, como su nombre lo indica, la situación financiera de la empresa. Acá. Es un objetivo. El otro objetivo es mostrar la situación económica de la empresa a través de la rentabilidad de la empresa. Rentabilidad. ¿Dónde lo encontramos? En el estado de resultados. O estado también de ganancias y pérdidas, que también se le conoce, ¿no? Entonces, son dos grandes objetivos: mostrar situación financiera y mostrar situación económica, ¿no? Rentabilidad. Y otro gran objetivo es mostrar los cambios en la situación financiera. Cambios, variaciones en la situación financiera, ¿no? A través de la actividad de operación, de inversión y financiamiento, ¿no? ¿Dónde está ello? Está ubicado, está expresado en el llamado estado de flujo efectivo. Y aquí hay que hacer una precisión. Tanto el balance general como el estado de resultados se basan en lo devengado, venta, por ejemplo. Una empresa vendió al crédito, va a estar en el estado de resultados como ingreso, le va a dar utilidad, y si no lo ha cobrado, va a estar como cuenta por cobrar en el estado de situación financiera, como cuenta por cobrar, ¿no? De lo devengado. Y el flujo efectivo no se basa en lo devengado. ¿En qué se basa? En lo percibido y pagado. Eso es lo que se basa el denominado estado de flujo efectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una empresa está ha hecho una venta y esa venta, ese ingreso, le da una utilidad, pero todavía no la ha cobrado, va a ser una empresa que tiene rentabilidad, pero ¿qué ocurre? Como todavía no la ha cobrado, todavía no puede ser reflejado en el flujo efectivo, porque el flujo efectivo que está reflejando el momento que esa venta se cobre, porque se basa en lo percibido, en lo percibido. Entonces, esa es, digamos, la importancia que tiene el flujo efectivo. Se basa en lo percibido y pagado. Pagado, ¿no? Por eso que, como digo, hay que tener claro esa diferencia que hay entre balance general, estos resultados, y el flujo efectivo que se basa en lo percibido y pagado, ¿no? Por eso que justamente lo que vamos a reflejar ahora es esto, ese estado financiero, ¿no? Para que no permita, digamos, medir la liquidez de la empresa. Y otro gran objetivo de los estados financieros es, como ya hemos comentado, la toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones. Entonces, esos estados financieros, como sabemos, para que se puedan, digamos, tomar, digamos, como base para tomar decisiones, es recomendable que tenga auditado, ¿no? Como sabemos, ¿no? Es recomendable que tenga auditado porque el auditor asume, pues, como no está el auditor en el día a día, va a tener, pues, la claridad, ¿no es cierto?, para poder revisar con mayor detenimiento, ¿no es cierto?, si en todo el proceso contable se han cumplido con todas pues, las normativas, las normas contables, ¿no?, de contabilidad, ¿no? Entonces va a hacer su informe, analizar, va a sugerir cambios, ajustes que se tienen que realizar para luego, pues, de efectuar que la empresa realice estos ajustes, puede emitir su firma anual de auditoría, ¿no?, que puede tener, como sabemos, diferentes calificaciones, ¿no? Puede estar limpio o puede ser como observación. Entonces es importante que los estados financieros que se utilicen para tomar decisiones estén auditados, ¿no? Indudablemente nos referimos a los estados financieros que provienen después de la información de la contabilidad financiera, ¿no? Se basa en estados financieros
auditado, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Entonces, aquí tendremos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuántas empresas deciden sus inversiones a efectuar, o digamos su política de financiamiento, sin previamente hacer un diagnóstico de cómo están? De cómo están la empresa, de repente ya la empresa ha decidido pues financiar una inversión con mayor deuda, pero sin tomar en cuenta que ya puede haber, digamos, tocado el límite de endeudamiento. Primeramente, antes de tomar decisiones, hay que hacer una evaluación, hay que hacer un diagnóstico de cómo están. Otra pregunta también, ¿cuántas empresas venden al crédito a sus clientes sin analizar a fondo las cuentas de estos? Antes puede uno dar crédito a un cliente que debe hablar su capacidad de pago. Si tiene o no capacidad de pago este cliente, ¿no? Entonces hay que hacer previamente pues, un diagnóstico, ¿no? Antes de efectuar esa venta, ¿no? Porque estamos dando pues, productos que tienen un costo y ahí el riesgo puede no recuperar, ¿no? Hay un riesgo de crédito ahí, evaluarlo. Acá también, cuántos directores sucursales de entidades de crédito no analizan, digamos, también los resultados financieros de las empresas que están requiriendo pues, financiamiento. Hay que hacer un diagnóstico antes de alegremente dar los créditos, ¿no? Acá también un aspecto importante, ¿no? ¿Cuántos empleados se incorporan a una nueva empresa sin analizar previamente sus cuentas anuales? Uno puede, antes de entrar a una empresa, debe de ver cómo está la empresa. De repente entramos ahí y la empresa, pues, está con problemas bastante serios, ¿no? De repente de liquidez, de solvencia. Y podemos tener problemas ahí, ¿no? Antes de entrar ahí. Y mi última pregunta acá, ¿cuántas empresas no someten sus cuentas anuales a la auditoría externa? Como ya comentamos, es conveniente, necesario, que los estados financieros estén auditados, ¿no? Con respecto a ahí, le comento una anécdota, ¿cierto? Yo también soy auditor, y haciendo auditoría, en el examen preliminar, una empresa pues tenía una utilidad de 5 millones de soles, ¿no? De utilidad al mes de septiembre, que eran 9 meses, pero producto de la auditoría, se revirtió esa utilidad, se convirtió en una pérdida de 50 millones de soles. Bueno, estamos hablando de más o menos 13 millones de dólares, ¿no? Tenían de pérdida. ¿Y por qué esa utilidad contable, ¿no? De algo de, ¿no? De 1 millón de dólares se convirtió en 13 millones de dólares de pérdida, ¿no? Bueno, lo que ocurría es que esta empresa tenía, tenía cuentas por cobrar que no cobraba, no estaba cobrando. Le habían dado ingresos, utilidades en periodos anteriores, pero todavía no se habían convertido en efectivo. Y como eran cuentas por cobrar que ya tenían más de un año, algunas tenían 3, 4, 5, 6 años digamos, de retraso que no le estaban cobrando, tenía que hacer una provisión para cuenta de cobranza dudosa. Y esa provisión era básicamente los 13 millones de dólares que tenían que efectuar. Lo tuvieron que hacer. ¿Y qué hubiera ocurrido si no le hubiéramos realizado esa grabación? De repente ellos hubieran seguido creyendo que tenían utilidades y se hubieran estado repartiendo pues, esa utilidad. Cuando en el fondo lo que se estaban repartiendo era su capital en la empresa. Por eso que indicamos de que deben ser auditados para que el auditor pueda con más tranquilidad analizar cómo se han realizado las operaciones por la empresa, ¿no? Entonces, decíamos que hay dos grandes objetivos que tiene la empresa. Tener rentabilidad y tener liquidez. Son dos grandes objetivos de la empresa. Claro, lógicamente empresa pues con fines de lucro, ¿no? Una empresa rentable cuando puede remunerar adecuadamente a quienes han financiado la empresa, ¿no? ¿A quienes? A los acreedores y a los accionistas. ¿Cómo la remunera a los acreedores? Pagando intereses.
¿Cómo le remunera a los acreedores? A los accionistas pagándole dividendos. ¿Y con qué le paga? Con las utilidades, con la rentabilidad que ha obtenido, con la rentabilidad, ¿no? Ya no puede la empresa pagarle, pues, intereses o dividendos a los accionistas asumiendo deuda, ¿no? Endeudándose, ¿no? Tiene que ser toque con utilidades. Pero cuando esa utilidad contable se ha convertido, pues, en efectivo, ¿no? O sea, se ha convertido en líquido, en efectivo, ¿no? Por eso que estos son los grandes objetivos: la rentabilidad y la liquidez de la empresa. Entonces, dice que una empresa es líquida cuando puede cubrir sus obligaciones a la fecha de vencimiento, ¿no? O sea, acá podríamos decir que la liquidez es cuando esta venta al crédito que le ha dado utilidades, que le ha dado rentabilidad, se ha cobrado, se ha convertido en líquido, en efectivo. Entonces, podríamos decir que esa empresa tiene rentabilidad y tiene liquidez. Entonces, esa relación entre rentabilidad y liquidez nos permite poder evaluar o determinar la llamada salud financiera de la empresa. Rentabilidad y liquidez. Una empresa rentable y líquida, una empresa que tiene utilidades, ¿no es cierto? Utilidades contables, pero que a la vez también esa venta al crédito la ha cobrado. El líquido se ha convertido en efectivo. Podríamos decir que es una empresa que está en buenas condiciones, porque es rentable y es líquida, ¿no? Producto, pues, del tema de la pandemia que hemos tenido, bueno, que todavía estamos teniendo, esta parte de la luz financiera se ha visto seriamente afectado, ¿no? Hay muchos sectores que han visto seriamente comprometido por su rentabilidad y también su liquidez. Ha habido una recuperación en el 2021, pero todavía hay sectores que están por debajo aquí, ¿no? La otra parte de la salud financiera es rentable y no líquida. Significa una empresa que está vendiendo, tiene utilidades, pero no está cobrando. No tiene liquidez, no tiene líquido. Entonces podríamos considerar que es una enfermedad pasajera o coyuntural, que, digamos, se puede producir en el corto plazo de la empresa, ¿no? Pasajero. Claro, si esto se mantiene, pues, en el largo plazo, ya en vez de ser pasajera o coyuntural, se puede convertir, pues, en una enfermedad crónica, ¿no? No rentable y no líquida. Tiene utilidades contables, pero no está cobrando, ¿no? No se ha convertido esa utilidad contable en líquido en efectivo. O sea, no ha ingresado al flujo efectivo. Y la otra es no rentable y líquida. Este es lo opuesto a la anterior. No rentable, ¿qué significa esto? Que la empresa está sacrificando rentabilidad para que tiene liquidez. Está viendo, por ejemplo, al costo, o en algunos casos por debajo del costo, para tener liquidez, ¿no? Esto lo hemos evidenciado claramente, pues, en el 2020, ¿no? Donde muchos sectores se vieron paralizados, tuvieron stock ahí que incluso había pasado, pues, ya de temporada, y una vez que se reaperturaron, tuvieron, pues, que salir rentabilidad para tener liquidez, para poder seguir operando. Claro, esto, si se mantiene, pues, en el mediano o largo plazo, se puede convertir, pues, en una enfermedad crónica, ¿no? Solamente se puede, digamos, sostener en el corto plazo. Y por último tenemos no rentable y no líquido. Hay sectores que, sobre todo, por ejemplo, el sector turismo, que en todos los países, pues, se ha visto seriamente afectado, todavía no están operando muy parcialmente, ¿no? O sea, no son rentables y, lógicamente, todavía, pues, no tiene liquidez, ¿no? Una empresa que está en esta posición
indudablemente pues que ya su fin próximo es inminente, ¿no? Fin próximo. Entonces, importante analizar, ¿no? En qué fase de la salud financiera se encuentra la empresa que estamos nosotros pues analizando, estamos asesorando, estamos, ¿no es cierto?, gestionando para tomar pues los correctivos que esperemos del caso, ¿no? ¿No? Entonces, eso es la salud financiera, ¿no? Entonces, mencionamos que el flujo efectivo es el estado financiero que nos va a reflejar el momento que la empresa cobra esa venta que ha efectuado, ¿no? Entonces, por consiguiente, el flujo efectivo es el estado financiero que nos va a permitir, ¿no es cierto?, con mayor precisión, poder medir la liquidez de la empresa, su liquidez, porque ya nos está, digamos, reflejando cuando esa venta del crédito, que la de utilidad contable, se ha convertido en efectivo, ya está en efectivo. Entonces, eso es lo que vamos básicamente. Entonces, estamos relacionando la información financiera a través del flujo efectivo y la relación que tiene con la gestión financiera, en este caso la liquidez de la empresa. Y el estado financiero que nos permite justamente poder determinar la liquidez de la empresa es el flujo efectivo, ¿no? Como estamos aquí, ¿cuáles son las fuentes de liquidez de la empresa? Entonces, la principal fuente de liquidez de la empresa son sus operaciones, su actividad de operación de la empresa. La actividad de operación, está ahí las ventas que efectúa, ¿no? Producto de la venta que la empresa efectúa, cuando las cobre, esa va a ser la principal fuente de liquidez de la empresa, sus operaciones, ¿no? Entonces, el efectivo que se genera a través de la actividad de operación es la que le debe permitir cubrir ¿qué cosa? Todos los gastos operativos relacionados con sus operaciones, con el ciclo de operación, con su actividad de operación y además también le puede permitir realizar inversiones y también pagar, amortizar deudas que la empresa haya podido contraer, ¿no? Pero esa fuente de liquidez debe provenir principalmente de las operaciones de la empresa. ¿Qué sus operaciones, no? De su actividad de operación, que es lo más relevante, ¿no? Entonces, esto nos permite, digamos, explicar un poco cómo nace el flujo efectivo. Este estado financiero que, bueno, más surgió en los 90, ¿no es cierto? En los 90, pero que es un estado financiero que, sobre todo para los contadores, a veces resulta un poco complicado de entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a tratar acá de explicar un poco para poder interpretar, pues, este denominado estado de flujo efectivo, ¿no? Que como mencionamos, el único estado financiero de los cuatro que se basa pues en lo percibido y pagado. Y dice que nos va a permitir medir pues la liquidez, ¿no? Cuando esa venta ya se ha cobrado, ¿no? Se ha convertido pues en líquido, en efectivo. Entonces, vamos a tratar de explicar cómo nace el flujo efectivo. Entonces, antes del flujo efectivo, se presentaba el denominado estado de cambios en la situación financiera. También le llamaban, bueno, todavía existe, ¿no es cierto? También le llaman estado de origen y aplicación de fondos, que tiene como objetivo explicar la versión del capital de trabajo de la empresa.
todo lo que es capital de trabajo, ¿no? Mencionamos anteriormente, está la cuenta por cobrar, están los inventarios, básicamente, que son las principales componentes del capital de trabajo. Entonces, se consideraba que todo incremento del capital de trabajo era positivo, ¿no? Porque cuando una empresa crece, está en crecimiento, la empresa vende más, por consiguiente requiere más capital de trabajo. Porque tiene más cuenta por cobrar, tiene más inventario, tiene más capital de trabajo. Y se consideraba, como digo, de que toda empresa en la cual el capital de trabajo se incrementaba era positivo, ¿no? Porque significaba que estaba vendiendo más y estaba ganando más, ¿no? Más ventas, ¿no es cierto? Más utilidades, más capital de trabajo. Pero, ¿qué cosa estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo era de que muchas empresas, o algunas empresas, las cuales, ¿no es cierto?, aumentaba capital de trabajo, estaban vendiendo más, ¿no? Pero tenían ¿problemas de qué? De liquidez y en algún caso también de solvencia. Algunas empresas hasta colapsaban. Entonces, ahí comenzaron pues a hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué una empresa, ¿no es cierto?, que crece más, vende más, ¿por qué puede quebrar? ¿No? ¿Por qué una empresa rentable puede quebrar? ¿Qué estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo era que, si bien es cierto que la empresa estaba vendiendo más, estaba ganando más, pero no estaba cobrando. No estaba cobrando. Era rentable, pero con problemas de qué? De liquidez, de efectivo. Entonces, como estaban viendo capital de trabajo, ¿qué estaban viendo? Estaban viendo el bosque, capital de trabajo, pero no estaban viendo qué cosa, el árbol, que era el efectivo. Que el efectivo no estaba aumentando, al contrario, estaba disminuyendo el efectivo. ¿Por qué? Porque no estaba cobrando esa venta que había efectuado, que le estaba dando utilidades. Entonces dijeron, bueno, no nos interesa que la empresa venda, que gane, nos interesa que la empresa cobre. ¿No es cierto? ¿No? Que la empresa cobre. Y ahí surge pues el flujo efectivo, que tiene como objetivo explicar la variación del efectivo. Pero aquí, en el caso del estado de cambios, en la visión financiera, que tenía como objetivo explicar la variación del capital de trabajo, que se producía cuando los recursos permanentes superaban al inversor permanente y se generaba un incremento del capital de trabajo. Cuando ocurrió lo contrario, no había una disminución del capital de trabajo. Entonces, ese era el objetivo. Era ahora, ¿no es cierto?, presentar por qué ha variado el efectivo, por qué ha aumentado, por qué ha disminuido el efectivo. Pues ese es el objetivo de este estado financiero del flujo efectivo. Pues lo que ahí cambia ya, y ya no se presenta el flujo de estado de cambio, sino el flujo efectivo. Y a través de un ejemplo sencillo, vamos justamente a explicar ¿no?, esa diferencia de presentación. Entonces aquí tenemos un estado de situación financiera comparativo. Hemos separado la parte no corriente de la parte no corriente, ¿no? Activo y pasivo corriente y activo y pasivo no corriente. Acá está. Viéndolo más sintéticamente, tenemos acá el activo corriente y pasivo corriente, capital de trabajo, y tenemos la parte no corriente, ¿no? Entonces aquí tenemos en la parte de financiamiento con recursos permanentes, tenemos deuda de largo plazo, que había un aumento de 60.000,
¿no? 60.000 unidades monetarias de recursos permanentes, ¿no? Y había un aumento del patrimonio neto de 30.000. ¿Por qué ha aumentado la de largo plazo? Puede ser emisión de bonos, prestado bancario. ¿Y por qué ha aumentado el patrimonio neto? Puede ser por utilidades o puede ser también por aportes, ¿no? Entonces ha aumentado los recursos permanentes en 90.000. Pero de todo el financiamiento con recursos permanentes, solamente se ha invertido en activos no corrientes. ¿Cuánto? Ha pasado acá de 470 a 520, ha aumentado en 50. Pero se ha financiado o ha aumentado el financiamiento con 90.000. De los 90.000 se han invertido en activos no corrientes 50.000 y la diferencia ¿dónde va? Ha ido a incrementar capital de trabajo. De la relación, ¿cierto? Y aquí lo vemos más claramente, ¿no? Recursos permanentes, aumento de largo plazo 60.000 y aumento de patrimonio 30.000, total nos dan 90.000 unidades monetarias, ¿no? De lo cuales se han invertido en activos fijos 50.000. Quedan 40. ¿Dónde están los 40? Están explicando el incremento del capital de trabajo. ¿Por qué? Porque en el 2020 se tenía 20.000 de capital de trabajo y en 2021 60.000. Entonces había un incremento de ¿cuánto? De 40.000 soles o, hablamos de unidades monetarias, de incremento de capital de trabajo. ¿De dónde vienen? Vienen de aquí, de los recursos permanentes. Entonces, había un incremento del capital de trabajo y se considera pues que esto era positivo. Esto era positivo, ¿cierto? Entonces aquí he explicado ya ver las variaciones individualmente de cada partida, de cada cuenta. ¿Qué vemos acá? Aumento de capital de trabajo, 40.000 soles. 40.000 unidades monetarias. ¿Qué es lo que explica fundamentalmente este incremento de capital de trabajo neto de 40.000 soles? Como vemos acá, básicamente por el aumento de clientes. Que ha sido 150.000, ¿no es cierto? Que es la variación más significativa. Además, también hay aumento de mercaderías. Entre los tiene 190. Entonces, esto era lo que importaba para este estado financiero, explicar por qué ha aumentado el capital de trabajo. Y aquí, como estamos viendo, fundamentalmente ha sido por el aumento de clientes. El aumento de clientes, ¿cierto? Entonces, las empresas creían, consideraban que estaban bien en su liquidez porque había aumentado el capital de trabajo e incluso para mirar liquidez, ¿qué aplicaba? El ratio de liquidez general. Que como sabemos es un ratio financiero donde en el numerador está el activo corriente, en el denominador está el pasivo corriente, ¿no? Incluso había mejorado, ¿no? Con el 2020 estaba 1.06, más de 1, ya había incrementado a 1.15 en el año 2021, ¿no es cierto? ¿Okay? Aparentemente, esto había mejorado la liquidez. Pero hay que tomar en cuenta que en el activo corriente, ¿qué está? Está la cuenta por cobrar. Que todavía no se han convertido pues en efectivo. ¿No es cierto? Entonces, ese era el tema. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, entonces dijeron, bueno, acá el asunto que no es que no queremos, digamos, determinar la venta al crédito. Queremos determinar el cobro. No nos interesa explicar la versión del capital de trabajo. ¿Qué nos interesa explicar? La versión del efectivo. ¿Por qué disminuye el efectivo? Que ha disminuido, ¿no? Entonces aquí cambia ya el objetivo. Ya no es capital de trabajo, sino que cosa es el efectivo, que había disminuido
de 90.000 baja a 30.000. Había disminuido, ¿cuánto? 60.000 soles. 60.000 unidades monetarias. Había disminuido, pues, el efectivo. El efectivo, ¿no? Pero ahí surge, pues, la necesidad de presentar este estado financiero, el flujo efectivo. Y aquí justamente nos explica aquí las variaciones. ¿Por qué el efectivo ha disminuido en 60.000, menos 60.000? Fundamentalmente por el aumento de clientes. Aquí ya cambia. El estado de cambios era positivo que aumente clientes, pero para el flujo efectivo es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque significa que 150.000 es lo que ha vendido, pero que todavía no lo ha cobrado. Es lo que ha vendido en el año, pero que todavía no lo ha cobrado, por eso que está como cuenta por cobrar. Entonces, no ha llegado todavía a convertirse en efectivo. Pues acá, ¿qué tenemos aquí? Pues había una venta al crédito que da de utilidad, pero que todavía no se ha convertido en efectivo, no se ha cobrado todavía, ¿no? Está como cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, y además ha comprado mercaderías que todavía ni siquiera la ha vendido. La tiene ahí, en el stock, inmovilizado, ¿no? Entonces son básicamente las principales variaciones que explican por qué el efectivo ha disminuido en 60.000 soles, 30.000 unidades monetarias. Ventas no cobradas, que han dado utilidad, y comprar mercaderías que están ahí inmovilizadas, ¿no? Están en el almacén y eso es lo que están generando fundamentalmente que el efectivo puede disminuir. Entonces, por eso la importancia que la liquidez se mida a través de este estado financiero del flujo efectivo y no como todavía se sigue, digamos, utilizando el ratio de liquidez. Porque este ratio de liquidez se basa, tienen el activo corriente, el numerador, está la cuenta por cobrar, están los inventarios, que son inversiones que están inmovilizadas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este estado financiero denominado flujo pues, efectivo. Como digo que es un estado financiero. Entonces, esto es de aquí es el ciclo operativo de la empresa. Ciclo operativo y el ciclo efectivo. Cuando no se cobra, por ejemplo, una empresa hace una inversión, compra materia prima, la procesa, la termina, juego terminado, y la vende al crédito, hasta ahí todavía no se ha completado el ciclo de efectivo, ciclo de caja. Se ha quedado en dónde? En el ciclo operativo, en cliente, en cuenta por cobrar. Cuando ya se cobre, ya se ha convertido en el ciclo de efectivo. Ya ha pasado al flujo efectivo. El flujo efectivo. Está acá, ¿no? Entonces, por eso, como decíamos, la importancia de este estado financiero de flujo efectivo. Se hace en lo percibido y pagado. Ahí va a estar reflejado todo lo que empieza cobrado durante el periodo, durante el ejercicio del año. Entonces, este estado financiero, como comentábamos, se presenta a través de tres actividades, ¿no? La actividad de operaciones, que es la actividad principal de la empresa, su core business, la actividad de inversión y la actividad de financiamiento, que son las tres actividades las cuales sustenta pues, este estado financiero flujo efectivo, ¿no? Como decíamos, la actividad de operación es la actividad más relevante, ¿no? Operaciones. Acá está toda la parte operativa de la empresa, ventas, compras, todo esto está acá. Está todo el estado de resultados, operaciones, ¿no? Pero
en base al efectivo. Todo lo que tiene que ver a la caja. Salida de caja y entrada de caja, que se ha producido durante el periodo actividad de operación. De las operaciones de la empresa. La actividad de inversión, básicamente son activos que no son efectivos ni equivalente efectivo. Inversiones. Inversiones. Activo fijo puede ser. También puede haber inversiones financieras, pero que no sean equivalente efectivo, ¿no? En la actividad de inversión. Y tenemos la otra que es la actividad pues, de financiamiento. La empresa puede financiar con deuda, ¿no? Préstamo bancario, o puede ser también con aporte de accionista o con utilidad que la empresa pueda efectuar, ¿no? Entonces, estas son las tres actividades que sustentan, pues, este denominado flujo efectivo, ¿no? Como decíamos que es el indicador, el estado financiero, más importante para mí la liquidez de la empresa. Ya no el ratio de liquidez, porque el ratio de liquidez nos está reflejando, ¿no es cierto?, ventas que todavía no se han cobrado. Están pendientes de cobro y inventario que todavía ni siquiera se han vendido. Entonces, mientras que el flujo efectivo en la actividad de operación nos está reflejando ya la venta que se han cobrado, todo lo que se han cobrado, la mercadería que se ha vendido y se ha cobrado, todo pues en base al efectivo. Entonces, esa es la importancia que tiene este estado financiero denominado de flujo de efectivo. Como mencionamos, un estado financiero que es un poco complicado a veces para algunos entenderlo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pregunta ¿qué es la depreciación del periodo? Bueno, es un gasto. Es un gasto. ¿De qué es un gasto? Tengo todo resultado. Pero es un gasto no desembolsable. O sea, es un gasto que disminuye la utilidad, pero que no implica salida de caja. No implica desembolso de caja. Por consiguiente, la depreciación del periodo, de la maquinaria, instalaciones que la empresa haya efectuado en el periodo, ¿no? Esa depreciación es parte del flujo de efectivo de operación de la empresa. Eso es un flujo. Es un flujo porque es un gasto no desembolsable. ¿Dónde se queda? Se queda en caja de operación. Ahí está la depreciación del periodo. Entonces, este estado financiero da información relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque el efectivo es el activo más líquido. Es el inicio y el final de cualquier transacción que la empresa realice, ¿no? Compra materia prima, transformarla, venderla y cobrarla después, ¿no? ¿Cierto? El inicio y final de cualquier transacción que la empresa realice, ¿no? Que está de donde en el ciclo de caja, ¿no? Ciclo de caja que vemos acá, ciclo de caja o ciclo efectivo, ¿no? Que es todo este movimiento completo. La inversión para comprar materia prima y la recuperación de esa inversión y el cobro de la venta efectuada. Claro, este es un ciclo de caja de una empresa fabril. Una empresa comercial tendrá un ciclo de caja más corto. Una empresa de servicios tendrá solamente cobros y pagos, no, porque no hay proceso productivo, ¿no? Entonces, esta información relevante que nos proporciona pues el flujo efectivo, ¿no? Y como dice aquí, el flujo efectivo neto es el mismo final de la rentabilidad de la empresa, ¿no? Cuando esa utilidad contable ya se haya convertido pues, en efectivo y ya se haya cobrado. Como dice acá, es el efectivo y no los ingresos lo que la empresa utiliza para qué, para pagar deudas, para pagar dividendos, para pagar, comprar equipos, reparar equipos con
el efectivo, ¿no? Con el efectivo. Entonces, por eso que la relevancia de analizar todas las entradas y salidas de efectivo que la empresa haya generado durante el periodo. Entonces, este estado financiero nos permite responder estas preguntas. ¿Cuánto efectivo se genera a partir de o se usa en las operaciones de la empresa? Otra operación, ¿cuánto efectivo está la empresa generando o produciendo, ¿no? ¿Qué desembolsos efectivos se realizan con efectivo proveniente de operaciones? ¿Para qué se está utilizando? ¿Para invertir o para pagar deudas? Eso es lo que nos información que nos proporciona pues este estado financiero. ¿Cómo se pagan los dividendos? ¿Se paga con utilidades? ¿O la empresa tiene que endeudarse para pagar dividendos? ¿O tiene que vender activos fijos para pagar dividendos? Entonces, eso nos explica este estado financiero. ¿Cómo que se pagan las deudas? ¿Cómo se financian las inversiones? ¿Por qué disminuye el efectivo cuando aumentan los ingresos, la venta? ¿Por qué si la empresa está vendiendo más? ¿Por qué el efectivo en lugar de aumentar disminuye? Eso nos explica también este estado financiero, ¿no? Entonces, aquí ubicar el flujo efectivo con el estado de resultado. Acá está el estado de resultado, que se hace en lo de vengado, ventas, costos y gastos, que nos va a llevar a la utilidad retenida o pérdida acumulada. Y el flujo efectivo, ¿no? Que lo que nos trata de explicar es por qué varía el efectivo. Acá comenzó con 100.000 y termina con 80.000. O sea, en este caso había una disminución de efectivo. ¿No? El flujo efectivo se basa en lo percibido y pagado. Y estos resultados se basan en lo devengado. Y también aquí, para hacer una diferenciación entre el flujo efectivo y el cash flow. El cash flow es una proyección de entradas y salidas de efectivo. Una proyección, ¿no? Lo que la empresa va a percibir y a desembolsar en el futuro. Proyección, lo cual nos va a llevar también a elaborar los estados financieros proyectados. Como decíamos, el flujo efectivo pertenece pues, a la contabilidad financiera. Hay una norma contable que indica cómo hay que presentarlo. Mientras que cash flow es una información que corresponde a la contabilidad gerencial. Esa lo elaborará de acuerdo pues, a los requerimientos de información que requiera la empresa, ¿no? Pero luego se complementa para efectos de mirar liquidez, ¿no? Y esto lo hemos utilizado también, caso de una empresa que tenía problema de liquidez, riesgo de liquidez, porque pues su efectivo de operación había disminuido en el año en cerca de 13 millones de dólares, ¿no? Su efectivo de operación. Entonces había un riesgo de liquidez inminente, ¿no? Y esto lo complementamos con un cash flow. Pedimos el cash flow y nos confirmaba que la empresa tenía problemas de liquidez tremendo, ¿no? Hay un déficit de caja estructural porque la disminución del efectivo que se había generado en el periodo se seguía produciendo, se iba a seguir produciendo en el futuro a través del cash flow o flujo de caja. Entonces, las dos herramientas nos permiten, digamos, poder hacer un diagnóstico adecuado de la liquidez de la empresa, ¿no? Entonces, veamos, acá por ejemplo, puede haber empresa que tenga utilidades, pero tiene problema de liquidez. Lo vemos acá. Empresa con utilidades, pero sin liquidez. ¿Qué ha pasado con el efectivo? Ha disminuido. Ha disminuido. Tenía el 2020 250 y baja a cero. En 2021 había una disminución de menos 250 del efectivo. Pero tiene utilidades, ¿no? En el 2021
ha tenido pues una utilidad después de impuestos de 90, que le ha permitido pagar dividendos de 40, y ha habido un incremento a resultados acumulados de 50. Entonces, una empresa con utilidades es rentable, pero tiene problemas de liquidez. Estimado Porque, Emilio, un sí, momento que le interrumpa. Su tiempo de presentación ha terminado, sus 60 minutos. ya, ok. Bien, solamente para poder explicar esto de aquí ¿no? Como decíamos, aquí es una empresa que tiene, digamos, utilidades, es rentable, pero tiene problema de liquidez, ¿no? Que acá te lo pueden comprobar acá como el estado de flujo efectivo, ¿no es cierto? ¿Qué ha ocurrido aquí? Que la compra de maquinarias, que ha sido en 920, es lo que le está generando ese disminución de efectivo, porque el efectivo de operación de 210 no cubre todo lo que ha invertido, ni tampoco el endeudamiento a largo plazo. Ha tenido que agarrar efectivo, el colchón que tenían de efectivo inicial, lo que ha generado pues que el efectivo neto del año disminuya pues en 250 unidades monetarias, ¿no? Bien, me indican de que hay, pues ya estamos en el tiempo, ¿no? De la posición, hemos querido, digamos, un poco tocar este tema, que seamos relevantes de la medición de la liquidez a través pues, de este estado financiero llamado flujo efectivo, ¿no? ¿Ok? No sé si tienen alguna... Muy bien, agradecemos por la excelente participación del doctor Emilio. Si alguien desea hacer alguna pregunta, lo puede hacer de forma interna, esperando pues por medio del chat y esperando pues que el doctor Emilio los pueda contestar. En honor al tiempo, pues también al siguiente expositor, pues le pedimos las mil disculpas del caso, doctor Emilio, y también pues agradecimiento profundo por compartir su experiencia dentro del quinto Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría. No, bueno, las gracias a ustedes para